Entonces me presento, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Astrid Botina Benavides. Eh, Soy orientadora del Centro de Desarrollo Empresarial, SENA, más conocido como Fondo Emprender SENA, Regional Tolima, ubicado al momento en la ciudad de Ibagué. Entonces, el instructor Arnulfo me compartió unos minutos de su tiempo aquí en esta ficha para yo darles una información muy importante para ustedes como aprendices y pues como público en general. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman. Por favor, me confirman si ya miran mi pantalla. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Gracias. Bueno, entonces, ¿alguno tiene más o menos idea, conocimiento de qué se trata el Fondo Emprender? ¿O lo ha escuchado por ahí? Creo que es un apoyo Sí, que profe, brinda sí el tengo SENA. idea. Bueno, el Fondo Emprender o el Centro de Desarrollo Empresarial ofrece tres servicios. Para ustedes como aprendices, pues que es fundamental porque son parte de la familia y para el público en general, ¿sí? Lo que busca, lo que quiere el Centro de Desarrollo Empresarial es transformar vidas, generar trabajo digno, ¿sí? Tanto individual como asociativo. Nosotros en el Fondo Emprender iniciamos la ruta de emprendedora con una orientación. ¿Qué es la orientación? Lo que estamos haciendo en este momento. Reunirnos y contarles en qué consiste, cómo se accede a los beneficios y de qué se trata, ¿sí? Entonces, todo inicia con una orientación para iniciar la ruta emprendedora. Usted quiere emprender, decide aprender y decide emprender en el SENA. Crea sueños, crea su empresa y listo. Para la ruta emprendedora hay unos pasos. Entonces, como ya lo dije anteriormente, primero es con una orientación. Esta orientación es fundamental para dejar claro en qué consiste y cómo es la puesta en marcha de esos emprendimientos, de esas empresas. Es muy importante que se relacione la asistencia que les compartí en el chat, porque esa es la evidencia de que ustedes tienen el primer paso, que es asistencia a la orientación. Por eso es fundamental diligenciar la asistencia con un correo que tengan activo, porque ahí es donde les va a llegar la información del siguiente paso en la idea que ustedes quieran iniciar la ruta emprendedora. ¿Listo? Nosotros lo que hacemos una vez tengamos la orientación, lo que se hace es un acompañamiento en la idea de ese negocio que ustedes tienen. Entonces, dice cualquiera de ustedes, bueno, yo soy buena, por ejemplo, las chicas, para lo que está ahorita de moda, para lo de las pestañas, las cejas, las uñas, y yo quiero emprender, pero no sé cómo hacer un plan de negocio, no sé cómo hacer un modelo de negocio, un plan de inversión, no sé cómo formular un proyecto. Entonces, nosotros en emprendimiento les asesoramos en todas las líneas, desde la creación hasta la puesta en marcha del emprendimiento de la empresa, ¿sí? Los servicios que ofrecemos en el SENA son tres: otras fuentes de financiación, fondo emprender y fortalecimiento empresarial.
En otras fuentes de financiación, a ustedes como aprendices es muy importante. ¿Por qué? Porque en otras fuentes de financiación lo que se hace es acompañar al emprendedor, al aprendiz, en esa idea de negocio que él tiene, ¿sí? Entonces, con acompañamiento se hace la ideación de ese modelo de negocio, se lo materializa, se formula un plan y se mira si es que, bueno, en caso de que necesite recursos, pues se busca esos recursos. Puede ser una de las opciones es mediante las convocatorias Fondo Emprender. A ustedes como aprendices, estas otras fuentes de financiación son muy importantes, porque ustedes cuando culminen su etapa electiva y inicien del inicio a esa etapa productiva, tienen la opción de hacer esa etapa productiva con nosotros mediante la modalidad de proyecto productivo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Igual, si asiste a la orientación, que ustedes ya lo están haciendo, se inicia a un entrenamiento. Los entrenamientos o los bootcamp son como eh, no sé si alguno de ustedes ha visto de pronto tiburones en México. Consiste en que el emprendedor se le da un límite de tiempo y él mira cómo pues puede convencer a los jurados. Estos jurados son tres jurados al azar de la Oficina de Emprendimiento y les ponen su modelo de negocio. Si este modelo de negocio es viable, se le asigna un orientador, como mi persona o como cualquier otro orientador del centro, se hacen los ajustes a ese proyecto y se lo envía a las convocatorias. En este caso, de que si ustedes quisieran aplicar a las convocatorias. Para la modalidad del proyecto productivo, cuando ustedes estén en la etapa productiva y que sea válido, es mediante si la convocatoria les asigna el recurso, o sea, si ustedes salen beneficiarios del recurso económico. Solo así se aplica la, la, la modalidad de proyecto productivo. Pero también lo pueden hacer con recursos propios. Entonces, yo quiero también validar todo lo que aprendí en mi etapa electiva y quiero emprender. Entonces, lo que hacemos es hacerle un acompañamiento totalmente gratuito hasta que ese emprendimiento se formalice, ¿sí? ¿A qué me refiero con formalizarse? Pues hasta constituirlo legalmente ante Cámara de Comercio, pero con recursos, y ese sí les vale de una vez. Una vez ustedes tengan Cámara de Comercio, validaron su etapa productiva, pero con recursos propios. Pero cuando es con recursos de Fondo Emprender bajo las convocatorias, sí hay que esperar a que ustedes sean beneficiarios, o sea que sí salieron beneficiarios en esa convocatoria y se les va a ayudar con el capital semilla. Entonces, a ustedes también yo tengo entendido que en la etapa productiva ustedes hacen un contrato. Entonces, en este caso, pues lo que harían es no el contrato, sino la modalidad de proyecto productivo con un emprendimiento de ustedes. Listo, es igual, entonces lo que les había comentado, la ruta emprendedora consiste en la orientación, la validación por los jueces, si su proyecto es viable o no es viable, se formula ese proyecto y se constituye mediante Cámara de Comercio. Tenemos dos maneras de hacerlo, tanto de manera individual, yo como persona solita digo, no, yo no tengo la necesidad de asociarme con nadie, yo quiero emprender de manera individual, sola con mi emprendimiento o con mi empresa, si es que ya tengo una empresa puesta en marcha, o asociativamente. Para hacerlo asociativamente,
se requiere que sean mínimo 5 personas. ¿Listo? Y se le da puesta en marcha a ese negocio. ¿Listo? Nosotros también acá en el fondo tenemos otro servicio que se llama fortalecimiento empresarial. ¿Listo? El fortalecimiento empresarial es cuando ustedes ya están legalizados, o sea, cuando ya tienen cámara de comercio, cuando ustedes tienen su empresa y ya está oficialmente entre cámara de comercio, lo que se hace es hacerle un diagnóstico a ese emprendimiento, a esa empresa y mirar cómo se le puede fortalecer. Por eso se llama fortalecimiento empresarial. ¿Cómo fortalecer eso que de pronto nuestra empresa está débil, está baja? ¿Sí? En este caso, la ruta es diferente. ¿Por qué? Porque la ruta se hace de esta manera. La ruta consiste en una orientación, una ideación, una formulación y una acreditación. En este caso, como la empresa ya está creada, no va ante un jurado. ¿Por qué? Porque pues ya está puesta en marcha. La única diferencia con las otras, cuando no están constituidas legalmente, es que tienen que ir por un jurado. ¿Listo? En caso de que quieran postularse a las convocatorias del Fondo Emprender. Si no, no hay necesidad. Simplemente hacemos un acompañamiento con las personas que quieren validar su modalidad con el proyecto productivo en la etapa productiva, conmigo o con cualquier orientador del SENA. Y listo, les hacemos el acompañamiento de su empresa hasta constituirse ante Cámara de Comercio y eso les valdría como modalidad para el proyecto productivo. Lo que les había comentado, entonces, el Fondo Emprender en grupos asociativos deben conformarse mínimo por 5 personas. Este año se tendrá en cuenta el recurso de asignación un poco más para las asociaciones, ¿sí? El 70% para los proyectos asociativos y el 30% para proyectos individuales. En general, aquí les voy a hacer como un resumen de cuáles son las personas que pueden participar, pero en general es todas las personas. Ya se van a dar cuenta porque el único requisito es que sean mayores de edad y colombianos. Entonces, por ejemplo, una de las condiciones es que sea aprendicena, que haya finalizado al menos dentro de los 24 meses la formación, ¿sí? La formación titulada. El segundo, que sea estudiante que se encuentre cursando en los últimos semestres de su formación profesional o que haya completado el 80% de créditos. Estudiantes que hayan culminado materias dentro de los últimos 24 meses del programa de educación. Sí, estos tienen que ser ya sea aprendices como este aprendicena o estudiantes de otros lugares, pero que estén avalados por el Estado, ¿sí? Técnicos, tecnólogos, profesionales, máster o doctor, igual de otras instituciones, o que se haya culminado y obtenido un título de programa reconocido por el Estado. Aprendiz activo del programa SENA, Emprender Rural, que certifica el cumplimiento de 200 horas por el programa de formación. Listo, entonces también tenemos el connacionales, tenemos los ciudadanos colombianos que pertenezcan a una población vulnerable, población campesina y economía popular. En este caso, la población campesina y economía popular, ¿a qué me refiero con economía popular? A todos esos pequeños nichos de mercado que nosotros vemos a diario. Por ejemplo, la tienda del barrio, la miscelánea, el señor que vende las arepitas en la esquina, todos esos nichos que generen una economía popular. Y acá, por ejemplo, teníamos que
a la economía popular y a la economía campesina se les está exigiendo un curso al menos de 48 horas de formación en los programas ofertados por el SENA. Pero este año no se les está pidiendo ningún requisito, nada, no tiene que tener absolutamente ningún requisito, simplemente las ganas de emprender o de continuar con su empresa y crecer y generar empleo. Puede generar su propio empleo o pues mejor si genera más empleos. ¿Listo? En caso de que los grupos asociativos se postulen, hay algunas condiciones. Entonces, digamos, ustedes como aprendices tienen la misma idea de modelo de negocio. Entonces, se asocian 5 personas y el grupo estará conformado mayoritariamente por aprendices de formación titulada, matriculados o estudiantes universitarios que contemplen práctica empresarial en el desarrollo del penso, ¿sí? En los grupos asociativos se postulan egresados SENA. En este caso, ahorita, pues como les mencioné anteriormente, como se les está dando prioridad a las asociaciones, se está teniendo un límite de postulaciones, digámoslo así. No se está teniendo ningún límite de postulaciones, sino que se puede postular todas las personas. ¿Sí? Para el caso de grupos asociativos de campesinos de economía popular, lo que les había comentado, no requiere ningún tipo de formación. Para el caso de grupos asociativos de aprendices SENA, debe ser mayoritariamente aprendices de formación titulada. Para el caso de grupos asociativos de aprendices y egresados, debe ser mayoritariamente aprendices de formación titulada. Para el caso de grupos asociativos de egresados, solamente egresados SENA, pero en general se puede presentar toda la población, así usted no sea egresado. Entonces, aquí es la parte importante. Si yo me quiero presentar como persona solita, tengo mi emprendimiento, quiero emprender o tengo mi empresa y quiero presentarme como persona individual para este año, si usted genera un empleo, 3 empleos o 5 empleos, el monto máximo este año es de 73.500.000 si se presenta como persona individual, ¿sí? Si se presenta como asociación, que mínimo deben ser 5 personas, 5 asociados, dependiendo del número de empleos que usted genere, entonces si mi grupo, nosotros nos conformamos de 5 integrantes, somos 5 a 9 integrantes y vamos a generar con nuestro propio empleo, que ya son 5, más otros 2 empleos, siendo 7 el total de empleos que vamos a generar, los montos son mucho más altos, desde 200 salarios mínimos legales vigentes hasta 299 salarios mínimos legales vigentes. Pongámosle un cálculo de 500 millones de pesos. Ese es el monto mínimo. Ahora sí, para las personas que quieran generar más, miren, por ejemplo, son más asociados de 15 a 14 en adelante y generen más empleos, pues los montos van a ser superiores. Las convocatorias de Fondo Emprender, en este caso, son estas para el 2026, el presupuesto que hay. Economía campesina, 112.000 millones de pesos, multisectorial, emprendimiento, más o menos estas son las convocatorias que salen. ¿Sí? A veces salen otras, no salen a veces en la misma fecha o a veces salen todas en la misma fecha, pero el total del presupuesto para el 2026 es este monto, 282.400 millones para las convocatorias, ya sean para crear lo que les cuento, de que ustedes no están constituidos ante Cámara de Comercio, o que ya para fortalecimiento cuando ya tienen Cámara de Comercio. ¿Listo? La ruta emprendedora es la misma, la orientación, la validación, la formulación y la puesta en marcha. ¿Cuáles son los usos de ese recurso? Como a usted se le va a asignar un recurso económico, no es que yo tengo ese recurso, me lo desembolsaron y ya yo veré qué hago con esa platica. No, ese capital semilla tiene
un uso adecuado de esos recursos. Adquisición de maquinaria y equipo software tiene que ver todo con su modelo de negocio. Todo lo que vaya a invertir tiene que ver con su modelo de negocio. No puede ser nada que no esté contemplado en el modelo. Adecuación o remodelaciones no damos para construcción desde cero, sino para adecuaciones o remodelaciones que tengan relación directa con el proyecto principal, con su emprendimiento, y no puede superar el 20% del total solicitado ante el Fondo Emprender. Adquisición de vehículos que tengan relación directa con la actividad productiva. No debe superar el 15% del total del fondo, del valor solicitado al fondo. Montaje industrial, adecuaciones, todo lo que necesite su emprendimiento. Y tampoco puede superar el 50%. Costos que se generan por concepto de licencias, registros, capital de trabajo como para materia prima, salarios, arrendos, servicios públicos, dotaciones, publicidad, entre otros, también se da. Hay que contemplarlo en el modelo de negocio, en el plan de negocio. Pago de tasas para el registro de derechos de propiedad intelectual. ¿Qué no financiamos? Compra de bienes inmuebles, compra de bienes inmuebles que no estén relacionados con la iniciativa empresarial. Entonces, yo quiero colocarme un local de, no sé, emprender con velas, vender velitas. Pero entonces yo necesito un camión. Entonces, pues, o sea, por más hay que tenerle un poquito de lógica a que si yo no voy a trabajar productos agrícolas, que si yo no voy a trabajar en lo rural, pues hay que tener lógica en lo que se le va a pedir al fondo, que sí tenga que ver con mi iniciativa empresarial. Adecuaciones o remodelaciones que no conformen el proceso de dotación técnica y que no sean indispensables para la iniciativa empresarial. Estudios de factibilidad del proyecto, adquisición de vehículos que no estén relacionados con la iniciativa empresarial, pago de pasivos, deudas, dividendos o recursos de capital, recuperación de capital, compra de acciones, derechos, bonos, formación académica, pues porque se supone que, por ejemplo, para ustedes, que si ya estamos en este punto de la modalidad de proyecto productivo, pues ustedes ya cumplieron con esa formación académica, ya pasaron por la etapa lectiva. Derechos o de inscripciones a eventos comerciales, gastos de viaje de desplazamiento y inscripción y registro ante Cámara de Comercio. En este caso, si ustedes dicen nosotros queremos validar nuestra etapa productiva con ustedes, con el SENA, con el Fondo Emprender. Los proyectos que ya quieran legalizarse ante Cámara de Comercio, porque pues en ese es el requisito para que ustedes validen esa etapa productiva, legalizar su emprendimiento ante Cámara de Comercio, esa inscripción y registro ante Cámara de Comercio va de su cuenta, ¿sí? Eso depende, pero por ejemplo, este año estuvimos presentando muchos, por ejemplo, de manera individual, depende de 60 hasta 70.000 pesos el registro mercantil. Bueno. ¿Cuáles son las condiciones para presentarse? Ser colombiano, ser mayor de edad, ¿sí? Contar con plenas facultades legales para suscribir contratos, porque pues nosotros, ustedes también hacen un contrato, inclusive desde el momento en que están estudiando, el contrato de aprendizaje. Entonces, en este caso, tienen que estar con todas las facultades para desarrollar el contrato. No tener nexo o parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad con algún funcionario contratista del SENA. Por ejemplo, en mi caso, yo no puedo tener a nadie hasta cuarto grado de consanguinidad que quiera pertenecer al Fondo Emprender. No haberse asignado anteriormente recursos, entonces que el anterior año yo me presenté a Fondo Emprender y me asignaron un capital semilla para mi emprendimiento. Ahora este año quiero volverme a presentar, entonces no se puede. ¿Por qué? Porque solo
es factible una sola vez. No estar incursando en ninguna causal de inhabilidad, entonces aquí entra, usted tiene que tener todas las IAS en regla. Procuraduría, Fiscalía, medidas correctivas, Policía Nacional, todos esos certificados que ustedes le den la facultad de que no esté inhabilitado, ¿sí? El REDAM, el REDAM, por ejemplo, ahora es un certificado de deudores alimenticios. Entonces, si usted es papito, si usted es mamita y no ha pasado la cuota a su niño, entonces tiene que pasársela porque ese certificado le va a aparecer que está debiendo esa cuota alimentaria. Y entonces estaría por fuera. Si tiene alguna anotación en las IAS, está por fuera. No debe tener ninguna anotación. No estar desempeñando ningún cargo público y no contar con ningún vínculo laboral contractual del Servicio Nacional Aprendizaje SENA, excepto el que ustedes tienen de contrato de aprendizaje. ¿Listo? ¿Qué es lo que se evalúa? Pues se evalúa la viabilidad en el mercado de su emprendimiento, la viabilidad técnica, legal y financiera, necesidad de empleos frente al monto. Entonces, digamos, yo me asocié, somos 5 y estoy pidiendo 800 millones de pesos al fondo, pero nosotros creemos que solo vamos a generar de pronto nuestros 5 empleos o menos. Entonces, la idea es que se dé un cumplimiento a generar empleo que sí corrobore, que sí esté de acuerdo con ese monto que se le está pidiendo al fondo. Porque pues si usted está pidiendo un fondo para invertir, pues la idea es para crecer y generar empleo, ¿sí? Tener un equipo de trabajo sólido y hacer así un impacto a la comunidad y a la región. ¿Listo? En cuanto a la ejecución del proyecto, entonces lo que les había comentado otra vez anteriormente, son el 70% será para financiación de iniciativas asociativas y el 30% para iniciativas individuales. Lo que nosotros hacemos, si ustedes en caso de que se presenten a la convocatoria y salgan beneficiarios de este capital semilla, es cumplir con un contrato de cooperación empresarial. Esto solo si se hace, si ustedes quieren participar en las convocatorias. Si ustedes no quieren participar en las convocatorias y solo quieren validar su etapa productiva, no es necesario. Entonces, pero si quieren el capital semilla y quieren participar en las convocatorias, entonces sí se actúa de la siguiente manera. Entonces, una vez a ustedes le asignen ese capital semilla es condonable. ¿Qué quiere decir que es condonable? O sea, que no es reembolsable si usted cumple unos ciertos requisitos, ¿sí? Esos requisitos son los siguientes. Cumplir con las actividades según lo aprobado. Entonces, ustedes al momento de presentarse al fondo, crean un plan, crean un proyecto y un plan de negocio. Sí, entonces hay que cumplir con ese plan de negocio. Entonces yo en mi plan coloqué que necesito un recurso para nómina, que voy a generar 3 empleos, que voy a comprar cierta maquinaria, que voy a comprar ciertas herramientas. Entonces la idea es que se cumpla con las actividades que se aprobó. Usar los recursos exclusivamente para lo estipulado en el plan. Suscribir un pagaré, una carta de instrucción en blanco como garantía, firmar y actualizar el contrato de garantía mobiliaria e inventario de bienes, materializar la contrapartida. ¿Qué son las contrapartidas? Las contrapartidas son que, por ejemplo, yo tengo unos estudiantes como ustedes, unos aprendices. Y estos aprendices quieren saber más de vos, de los emprendedores, que sí se les ha dado el recurso. Entonces lo que se hace es invitar al emprendedor
que dé la charla de cómo ha sido su experiencia con Fondo Emprender y a él se le valida unas contrapartidas. Eso quiere decir una contrapartida que cuente su experiencia con el Fondo Emprender. Cumplir con el plan operativo del plan de negocio. Ah, listo. Ese, por ejemplo, el plan operativo es todo lo que se pactó de cómo se va a operar, cómo se va a operar ese plan de negocio mensualmente. ¿Listo? Alcanzar los indicadores establecidos. Entonces, en este caso, pues yo dije, yo me comprometí que con este capital semilla iba a producir tanto para vender tanto, pues que eso se cumpla. Obtener todos los permisos y licencias necesarios para poder operar. Asegurar la sostenibilidad del emprendimiento, de la organización. Entonces, yo como emprendedor, supongamos, me asignaron ahorita como individual 73,5 millones. Y en este año ustedes hacen un contrato para ejecutar ese proyecto de 12 meses. Si lo hacen en menor tiempo, pues genial, pero si lo ejecutan en 12 meses, pues ustedes tienen que asegurar esa sostenibilidad. Pero entonces, una vez ya se gasten todo el recurso económico, ese beneficio económico, en los 12 meses, ya el otro año, ya su proyecto se fue para abajo y se perdió toda la inversión. Entonces, la idea es que eso no pase, que se asegure que ese capital semilla sea un apalancamiento para ustedes para salir adelante, pero que se sostenga. ¿Listo? Pagar aportes y aportes para fiscales derivados del contrato. Entonces, pues que si usted dijo que iba a generar su autoempleo y otros empleos, pues que pagarles a las personas lo correspondiente. Usar correctamente los recursos, evitando cualquier destino indebido y utilizar permanente la plataforma del Fondo Emprender. ¿Por qué? Porque en la plataforma del Fondo Emprender se hace un seguimiento a lo que usted está ejecutando, a ese plan operativo de ese plan de negocio. Eso sería. Entonces, yo acá lo que les comentaba, ustedes tienen la fase operativa que se hace hasta 12 meses, es el tiempo máximo, pero se puede, si ustedes son juiciosos y desarrollan la etapa paso a paso, lo pueden ejecutar ese proyecto en menor tiempo. Y si se demoran, pues hay unos ciertos criterios del por qué se ha demorado en ejecutar ese proyecto, hay una prórroga máxima de 4 meses. ¿Listo? Una vez ustedes salgan beneficiarios del recurso económico, se hace una visita del plan operativo, de cómo van a operar ustedes su emprendimiento, su proyecto. Se hace otra segunda visita del seguimiento de cómo hasta el momento se ha operado, se ha cumplido y se ha ejecutado ese proyecto, y así hasta la cuarta visita y el informe final del acompañamiento. ¿Listo? Lo que se hace, lo que les comentaba anteriormente, que ustedes sí generen el empleo que quedaron en generar, eventos de mercadeo para ustedes mismos, pues como emprendedores, como empresarios, esos eventos de mercadeo para darse a conocer ante la población, la ejecución presupuestal. ¿Qué es la ejecución presupuestal? Que pues a ustedes el beneficio económico que se les asignó, pues se ejecute totalmente, que si a ustedes les asignaron 73,5 millones, se hayan ejecutado, se hayan gastado esos 73,5 millones en su modelo, en su plan de negocio, ¿sí? Cubrir las necesidades, las contrapartidas que les comenté, que es dar a conocer cómo estuvo su experiencia con el fondo y los productos y ventas que demuestren que ustedes sí van a ser sostenibles y no solo mientras tuvieron el capital semilla. Lo que les había comentado, nosotros pues también brindamos el servicio de fortalecimiento empresarial. En este caso, se brinda a personas que ya estén legalizadas ante Cámara de Comercio con más de un año de registro formal. Y lo que se quiere es pues que estas empresas, estas pequeñas empresas crezcan y se fortalezcan, ¿sí? En este caso, lo que se hace es generar empleo, unas contrapartidas y sostenibilidad empresarial también en 12 meses.
En este caso es lo mismo, por lo que les había explicado los recursos de en qué se gasta el dinero y eso sería todo. Entonces, para ustedes, pues lo fundamental como aprendiz escena y que pues de pronto más adelante van a estar en su etapa productiva, pues la idea es que vayan viendo con antelación cómo quieren validar esa etapa productiva. Y pues una de esas ideas es con nosotros y qué mejor que tengan ustedes su propio emprendimiento, su propia empresa. ¿Sí? Y desde ya también se puede hacer, pues, si ustedes conocen sus familiares, amigos que tengan su empresa o quieran crear su propia empresa, pues también es importante que les cuenten. Nosotros estamos dispuestos, abiertos a público en general. Contamos con dos orientaciones mensuales, una presencial en el auditorio y otra virtual y no se cobra absolutamente nada por estas asesorías. Todo es totalmente gratis, desde la orientación hasta la puesta en marcha de su emprendimiento. Lo único que sí, en este caso para ustedes quieran constituir su empresa, su emprendimiento y quieran validar esa etapa productiva de esa manera, emprendiendo, lo único que sí deben pagar es la legalización ante Cámara de Comercio de su bolsillo, ese emprendimiento, esa legalización de ese emprendimiento. De resto, no se cobra absolutamente nada. Entonces, ahí estoy dispuesta para lo que necesiten. Acá en el chat les voy a dejar mi número. Les recuerdo, mi nombre es Astrid Botina. Entonces, no se olviden de diligenciar la asistencia y también me encuentran los lunes y los jueves en la oficina de emprendimiento. Y si no, si tienen alguna duda, si de pronto quieren emprender, si están interesados de validar esta etapa productiva, una vez estén en la etapa productiva, me cuentan, me escriben y yo con mucho gusto los orientaré. ¿De pronto tienen alguna duda? No, señora, muchas gracias. Listo, instructor, pues eso sería todo. Ahí les dejé en el chat, por favor, el QR de asistencia, mi número, por si de pronto más adelante lo necesitan. Bueno, que estén muy Eh, bien. Qué pena, La yo sí tengo instructora, una muchas gracias. pregunta. Eh, Cuénteme. Cuando vamos a hacer ese emprendimiento, primero hay que constituir como tal la empresa que vamos a tener o después de que se hace todo, ya y sí constituimos Cámara de Comercio y todo. Sí, primero, no, o sea, primero lo que reciben es como una orientación de ese emprendimiento y después se constituye. O sea, Ah, ok. antes no. Para validar la etapa productiva es después, pero sí tienen que legalizarse, pero pues lo ideal es que primero reciban una asesoría, una orientación y luego sí se constituyan, porque por ejemplo, si van a validar su etapa productiva creando una asociación, entonces, en Cámara de Comercio les van a pedir unos ciertos requisitos, unos estatutos, unos libros contables, bueno, en fin. Entonces, la idea es que se asesoren primero con nosotros, tengamos todo listo y después sí se legalicen, ya sea de manera asociativa o individualmente. Listo, sí, señora, muchas gracias. Tengo otra pregunta, buenas noches. Buenas noches, cuéntenme. Lo que pasa es que habla de lo que es la parte empresarial, pero según escucho se toma más tiempo de la que nos piden a nosotros para presentar la etapa productiva como terminación. O sea, ¿allí habría alguna excepción? Porque en el tiempo que dice de escoger la empresa, de hacer el proyecto, pues pasaría el tiempo de nuestra práctica.
y tenemos el tiempo limitado para la práctica. Entonces, hay algunas excepciones si escogemos esa opción de emprender o necesariamente tenemos que hacerlo en el tiempo obligado de nuestra etapa productiva. Bueno, ¿cuál es la idea y por qué el profe nos abrió este espacio, el instructoral Nulfo? Pues porque para que se haga con tiempo e ir validando ustedes qué opciones de contrato eh, quieren, ¿sí? Para validar esta etapa productiva. El principal requisito sí es que ustedes estén en la etapa productiva, pero desde ya poder ir viendo en qué quieren emprender, cómo quieren emprender. Si digamos, entonces si yo ya tengo un emprendimiento que está puesto en marcha, pero no está legalizado, pues una vez estén en la etapa productiva, simplemente pasaríamos a hacer la revisión y a constituirlo ante Cámara de Comercio y listo. Eso les valdría a ustedes como la etapa productiva. Pero y lo que les digo, o sea, legalizándose y pagando desde su bolsillo la legalización ante Cámara de Comercio. Pero si ustedes sí quieren que esto se les valga en la etapa productiva, pero quieran el capital semilla del fondo, esto sí les validan una vez puesta en marcha en ese proyecto. Y ese proyecto puede que sea que salga beneficiario del recurso, como puede que no. Y solo se valida cuando se ponga en marcha ese proyecto. O sea, quiere decir que en el momento en que ustedes salieron beneficiarios del recurso y están ejecutando el recurso, antes no. Por eso se les da las opciones de que pues primero pues puedan legalizar su emprendimiento, validar la etapa productiva y después ya con más tiempo y teniendo las convocatorias vigentes, pues aplicar a convocatorias. Eso sería así. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces instructor, yo creo que no siendo más, pues eso sería todo. Le agradezco mucho. Ahí les compartí mi número de contacto. Si de pronto alguien está interesado en iniciar esta ruta emprendedora o si una vez estén en la etapa productiva, hacerlo mediante la modalidad de proyecto productivo, pues estaré atenta. Que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias. Bueno, estoy con gusto. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Bueno, muchachos, entonces mm, vamos a continuar con la reunión que habitualmente hacemos. Voy eh, a compartirles la diapositiva que tiene que ver con las actividades. ¿Sí las están viendo? Ah, sí. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, como les manifesté la semana pasada, iniciamos la última competencia que tiene que ver conmigo y hace parte de las específicas, digámoslo así, porque entre las técnicas también considera la parte de las herramientas ofimáticas y todo este cuento. Entonces, la competencia se llama, como la vez pasada decimos, seleccionar candidatos de acuerdo con procedimientos técnicos y normativos. Listo. Entonces, ¿qué actividades deben desarrollar ustedes y cada una con su correspondiente evidencia? Está el foro. Ojo con ese foro porque me están haciendo las cosas como muy a la ligera. Fundamental que respondan las preguntas que allí se plantean. Listo. Eso es fundamental. Aparece como segunda instancia la wiki. La que es una manera de hacer un trabajo colaborativo, pero ahí en plataforma. ¿Listo?
¿Quién ha hecho alguna wiki o conoce la wiki de los que están presentes? No, no, señor. ¿No? Bueno, yo ahorita les comparto unos videos para que ustedes, eso es como un espacio donde cada uno de ustedes, por grupos de 3 estudiantes, van aportando a la construcción de una evidencia. Eso es todo. ¿Listo? Ya les explico en qué consiste esa evidencia, esa construcción. De actividades de proceso de preselección, presentación sobre fuentes de reclutamiento definidas por organización, realizar hojas de vida y analizarlas de acuerdo con el perfil del cargo. Ojo con esta, que es lo que tienen que hacer. Por ahorita me voy a centrar en lo que es la wiki y lo que tienen que hacer en la wiki. Flugamos al proceso de reclutamiento de la organización. Bueno, entonces es importante que en esta instancia ya tendríamos claro muchas cosas con respecto a un proceso de preselección o de selección, ¿listo? De tantas evidencias que ustedes han levantado, yo creo que ya tenemos alguna idea general de qué es lo que hay que hacer. Y van a encontrar que van a utilizar recursos que ya utilizaron por allá en otras evidencias, en otra competencia. Entonces, en esta ocasión me voy a centrar en la wiki. Listo, entonces. La segunda actividad es esa. Wiki sobre la aplicación de la planeación del proceso, del proceso y recursos. Esa actividad deben formar grupos de 3 personas, no más de 3. Cada grupo debe escoger una empresa dentro del mercado y con esa desarrollarán cada una de las actividades previstas en la guía, o sea, las que van a estar aquí. Si tienen acceso a una información con las que ya utilizaron por allá cuando hablábamos de documentar procesos, creo que fue, pueden utilizar, no hay problema. Entonces, partiendo de la revisión del direccionamiento estratégico de la organización, misión, visión, valores, estructura organizacional, lo que ustedes ya han tocado por ahí atrás. Y van a relacionar lo siguiente. Primero esta parte, ¿no? El direccionamiento estratégico de la organización. El talento humano con el que cuenta la empresa. Para ello debe generar un inventario de personal. Después tienen que identificar dentro de la tabla de pasos, el proceso de preselección. Aquí está la tabla, que está en la guía. Hay una tabla donde se detallan las etapas del proceso de preselección, la planificación de los recursos y las observaciones a que haya lugar. Identificar dentro de esa tabla del proceso de preselección la planificación de cada etapa o paso. Recuerde que por ahí hablamos anteriormente en esa planeación. Y los recursos que deben prever para el cumplimiento del proceso. En eso, si recursos no hay. Cuando uno planea algo, involucra los recursos que sean necesarios, tanto humanos como recursos materiales, financieros, lo que sea. Tercero, teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en la apropiación del componente informativo, que allá está, planificación del proceso de reclutamiento, que ustedes saben dónde están. Participen en la wiki, alimentando todo el grupo de trabajo a través de la tabla sugerida. Aquí es alimentando todo el grupo de trabajo a través de la tabla sugerida. O sea, es un trabajo en grupo. ¿Listo? ¿Qué van a hacer? Este es el inventario que tienen tienen que relacionar en esa construcción allá. Entonces, alguien dice, yo hago lo de la misión, la visión. Otro se encarga de subir la información de la empresa, por ejemplo, el tipo de negocio. El tipo de negocio es el tamaño, si es una gran empresa, pequeña empresa, la actividad que desarrolla, el objetivo, lo que produce, lo que vende o lo que transfiere a la sociedad. Bueno, el inventario del personal de la organización por niveles o por cargos. Yo modifiqué la guía. Bueno, modifiqué la guía, no. Yo ajusté lo que pide la guía para que ustedes, digamos, hagan extracción de aquello que
que para mí es realmente importante. Si la empresa tiene un organigrama, allí están identificados los cargos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay el cargo de secretaria. Si en la estructura hay varias secretarias, pues las secretarias es un cargo diferente una de la otra, que es secretaria de gerencia, secretaria de talento humano, la recepcionista puede tener el título también de secretaria. Entonces son cargos diferentes. Por niveles es de acuerdo con la estructura de la empresa. Por cargos. ¿Listo? Ustedes saben que de acuerdo con los niveles, una persona es responsable o tiene personas a cargo, por ejemplo. Para lo veíamos cuando detallábamos la identificación de un perfil, uno de los apartes decía si tiene personas a cargo. Por eso hablamos de por niveles. ¿Me han entendido hasta ahí? Hola. Hola. ¿El Sí, micrófono está señor. apagado? Profe, señor. la verdad yo todavía no le he ¿No? podido comprender esa parte. Yo, Bueno, mm, bueno, vuelvo, entonces devolvámonos. Primero que todo, bueno, más lo siguiente. Voy a compartirles el video donde dice que es una wiki, para que nos vayamos entendiendo. Venga, a ver. Compartirles estos dos videitos, son corticos, para que ustedes se familiaricen con lo que es una wiki. No es más que una herramienta digital, ¿me entienden? En la cual se desarrolla un trabajo colaborativo, eso es todo, que se hace ahí dentro del Sayuna, se hace el trabajo colaborativo, no es más, que cada uno hace su aporte allí. Entonces, por favor, a ver estos dos videitos allá de manera privada a ustedes. Ya les comparto el otro. El que se forma una idea de lo que es una wiki, ahí dice cómo participar en esos videitos, ¿listo? No es difícil. Simplemente se trata de, como en un foro, ustedes participen, porque yo califico participación individual. Aquí hay otro videito. Entonces, los espero. Me conecto dentro de 5 minutos otra vez. Por favor, miren los foros.
van con los videos? Bien, sí, señor. Estoy tratando de ingresar a desayuno y no he podido. Cosa rara, no. Está como caída, profe, porque yo estoy tratando de Sí, ingresar para hacer el proceso y no da, no no, carga. no, aquí te, no entra. Se queda dando. Sí, no, mira. Esa- sabe que No, la página se cayó, instructor, la porque yo también caída, estoy. sí. Bueno, Ya dio, instructor. A mí no me deja. a mí me acaba de dejar ingresar. Dale otra vez clic donde diga, donde dice ingresar, a ver. No, pero trato de ingresar a la otra, a la otra interfaz y no. Bueno, ya. Vamos a mirar los tiempos que le di para la entrega de las evidencias. El foro está disponible hasta el 30 de abril, ¿listo? El 30 de abril, ¿qué día cae? Estamos Ah, a bueno, muchas gracias, 27, señor. 28, hasta el 30 de abril. Miremos hasta cuándo les programé lo de la wiki. Pero está lento esto, ¿no? La wiki. La wiki no tiene fecha, profe. Vean, no la he programado. Entonces vamos a programarla desde hoy. Ah, mira que no deja formato. Restricciones de acceso. No, mira que no tiene como el nombre de la empresa, el nombre de la primera página. Disponibilidad. Sí. Entonces vamos desde hoy, el 27 de abril, vamos a ver aquí. Ya, pero aquí no hay nada de... Pero no dice desde el 27 de abril.
Bueno, ¿ya leyeron, ya vieron los videos? Sí, señor. Bueno, se Sí, trata señor. de que ahí dice qué es lo que hay que hacer en la wiki. Repito, no es más que hacer un trabajo colaborativo en la plataforma. Eso es todo. ¿Listo? Ahora, Profe, de pues 3, vamos a... ¿Cómo? de 3. De 3, sí. 3 personas por grupo. Instructor, una Quiero, pregunta. Buenas dí- noches. dígame. ¿Podemos seguir trabajando los grupos que veníamos desde la fase Sí, 1 claro. Sí, claro, y claro. con la misma empresa que veníamos trabajando? Claro que sí, creo que tienen que buscar otra información complementaria a la que ya tiene. Sí, claro. Ok, listo, profe. Gracias. Entonces, yo le simplifiqué mucho, porque es que hay cosas que pues, yo tengo que ser razonable con lo que la trae la guía. Yo les recuerdo que yo esa guía no la hago. A mí no me dejan supuestamente modificar nada de esa guía. Pero de cambiar la estructura, ¿no? Pero yo dentro de lo que considero que para usted es importante, yo cambio cosas. Y así lo hice aquí con esta, con esta competencia, con esta actividad. Entonces ustedes, por ejemplo, aquí donde decía la parte alimentaria del personal, decía que conseguir la información familiar de cada uno de los empleados. Bueno, una cantidad de cosas que no, para mí no es irrelevante respecto al objetivo que debe cumplir una competencia. Ahora, difícil que usted le den esa información a una empresa. Esa información muchas veces es reservada, es confidencial. Listo, entonces, simplemente yo quiero que ustedes consigan el inventario del personal. Inventario es que hay un gerente, entonces un gerente, que hay dos de jefes de división, o uno, o tres, o los que sean, cada uno de los cargos. Los cargos. Y los perfiles de esos cargos, no es más. ¿Listo? Pues el inventario de personas, cargos, no de personas, porque por ejemplo, vendedores, si hay 5 vendedores, pues yo no hago en un perfil. ¿Listo? Y digo, 5 vendedores, no es más, pero para cada uno un perfil. Ahora, si es una vendedora mostradora es una cosa, si es un vendedor externo, pues es otra. Entonces los cargos son diferentes. ¿Me han entendido hasta ahí? Sí, señor. Entonces, simplemente, ¿qué van a hacer? Conseguir la información de la empresa. Sector económico al que pertenece, si es pequeño o grande, si es una SAS, una limitada o una anónima, o es una corporación, bueno, es una fundación, lo que sea. Con su misión, visión, valores, lo que ustedes ya han hecho con una empresa. Y entran a hacer el inventario del talento humano que tiene. ¿Listo? Si conocen la empresa, pues ya saben que hay tal, ¿no? Ahora, que tengan acceso a los perfiles, pues no sé hasta dónde. Pues si no lo consiguen, pues y crean, idénselo, créanlo, lo crean y lo montan ahí. ¿Listo? Mira las actividades donde se manifiesta que uno tiene que ir a una empresa a pedir una información. Hay información que difícilmente puede uno tener acceso a ella. Por ejemplo, cómo mandar a mí información de la familia de cada uno de los trabajadores. ¿Cuántos hijos tiene? No, menos por esta época. ¿Listo? Ahora, ¿qué me van a entregar? La wiki con la información de la empresa elegida y el documento con la URL de la wiki. O sea, esa URL genera un enlace, que es una URL. Ustedes lo que hacen es entregarme un documento con la dirección de la wiki para yo entrar a ese enlace
y ver lo que hicieron. ¿Listo? Y ese enlace debe de estar con el nombre de los integrantes del grupo. Es decir, que además de participar, la adelantan el documento completo. ¿Listo? De la participación que tuvieron cada uno de ustedes al subir la información que se solicitó. ¿Entendido? Instructor, una Hola. pregunta. Sí. Ese documento es, o sea, un documento normal como lo hemos venido haciendo siempre en PDF. Sí. Sí, Ok, claro. lo único que hay que... Me Ok, parece que y lo copiar la importante es URL. decir, el sentido de la wiki es que ustedes hagan un trabajo colaborativo en la plataforma. ¿Listo? Ustedes evidencien, porque ahí queda registrado quién entregó, quién participó y quién no. ¿Listo? Y yo califico, aparte de que es en grupo, califico es individual. ¿Cierto? De un trabajo que hicieron cada uno de los tres integrantes del grupo. Como las empresas son diferentes, entonces, de la participación de cada uno de ustedes, pues lógico, se levanta un documento también. ¿Listo? Otra pregunta, instructor. Ejemplo, digamos, yo me reparto el trabajo con mi compañera, digamos, yo hago el Sí, punto 1 y exactamente. el 2 y usted hace el 3, pero Claro. entonces ella carga lo que hizo su investigación, yo Claro, cargo la mía. exactamente. Se carga lo suyo, Ok, ya pero carga no hay lo de ella. necesidad de juntar, no hay necesidad de juntar todo lo de las dos en un solo formato, Al pues final, para claro, cargarlo. al final, no. Cada uno sube un cuadro, una gráfica, lo que sea, si es del caso, o un texto. Sí, señor. Sí. Instructor, una pregunta. Buenas noches. Ok, buenas noches. Dado el, dado el caso por X, por Y motivo, bueno, no sé, está entre las posibilidades que no se pueda llegar a algo como en grupo, ahí que pudiera ser. Ahí es donde está el problema, que a nosotros nos recalcan mucho. Yo a veces no, digamos que respeto la independencia de los aprendices, pero la directriz para nosotros es que existe el trabajo colaborativo, digamos, para estimular y motivar a la gente que debe trabajar en grupo, trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque las empresas se hace eso. Ningún trabajador en una empresa trabaja como rueda suelta por allá y no tiene que ver con ninguno. No. Esa es la idea. Eh, a pesar de que son muy pocos trabajos en grupo que las guías traen, pues hay oportunidades en las cuales a través de una wiki necesariamente se hace trabajo en equipo. ¿Listo? Entonces, una wiki con trabajo individual pues no tiene sentido. ¿Cierto? Sí, claro. Entonces, pues traten de hacer lo que hizo la compañera. Patricia fue la que dijo. Se dividen el Sí, trabajo o si señor. quiere lo arman por fuera. Dice, bueno, haga una cosa, usted suba esto, yo subo esto y listo. Al final entonces hacemos una presentación de cada uno de ustedes, de cada grupo, pues socializa su trabajo, sobre todo para conocer cómo son las empresas, las estructuras, las plantas de personal que tiene cada empresa. A eso sí le encuentro yo sentido. ¿Ve? Pero, por ejemplo, por aquí tengo, inclusive pedían, imagínense, yo le resumí, es mejor dicho, no tuve en cuenta casi nada, dice, datos familiares, cada una de las personas de la empresa. Histórico profesional, no sé a qué se referencia, dice, conocimientos complementarios, puesto actual, pues sí, ese el perfil lo dice. Preferencias laborales, salario actual, actitud en el trabajo, evaluación profesional, expectativas de desarrollo profesional, resultados de evaluación. Imagine, a mí que me van a facilitar un resultado
de una evaluación por competencia, por ejemplo, de una persona de una empresa. ¿Ok? ¿Sí me entiende? Pues yo para qué los pongo a ustedes ¿cómo hago yo para verificar en una consulta una actitud en el trabajo? ¿Cómo identifico yo eso? Necesitaría vivir allá, ¿cierto? Sí, que son aspectos que se pueden evaluar cuando ustedes estén en una empresa, claro, usted sí puede evaluar estas cosas, pero a través de la convivencia en una empresa, con unos compañeros, pero la verdad, estos datos los pedía la guía, lo que ustedes están viendo. ¿Ve? Puesto actual, pues el cargo. ¿Ve? Pero, por ejemplo, esta evaluación profesional, es decir, si le han hecho evaluaciones de desempeño o algo, ¿ve? Entonces no sé esa información, ¿cómo la van a obtener? ¿Cuándo la van a tener ustedes? ¿Ve? Quien está en una empresa, pues de pronto sí tiene conocimiento de eso, pero de su empresa en la que trabaja. ¿Ve? ¿Cómo hago yo para mirar el histórico de una persona que yo no conozco o de la cual me van a compartir a mí la información tan privada y tan íntima de cuál es su histórico? ¿Sí? Hay que entrar a su hoja de vida, mirar a ver si se hizo técnico, tecnólogo, profesional, especialista, posgrado, maestría. Tendrá que yo entrar a esas minucias. ¿Sí? Como dato informativo, les voy a compartir esa parte como para que ustedes entiendan qué aspectos tienen que ver con el talento humano, ¿no? ¿Qué aspectos hacen parte digamos, de la información que debe tener, por ejemplo, el director de talento humano, que en sí tiene que ver con todo esto? Que es importante eso en las empresas, claro, la empresa debe saber cómo se constituye la familia de cada trabajador que va a la empresa, ¿sí? Cómo está compuesta. ¿Sí? Los datos médicos, claro, si ha tenido incapacidades, si tiene preexistencias. Usted sabe que cuando ustedes nos van a contratar a nosotros, nos hacen unos exámenes muy, muy exhaustivos siendo un contrato de prestación de servicios, donde nos hacen todos los exámenes habidos y por haber. Y nos hacen exámenes de oído, de ojos, bueno, hasta cuestiones motrices. Pero eso queda ahí, queda en mi hoja de vida que yo le entrego al SENA. Ustedes me preguntan, ¿tiene operaciones? Sí, te me operaron de una hernia, me operaron de los ojos, y bueno. Pero si yo voy a una empresa a decirme, venga, me suministran los datos a ver si de sus empleados de aquí, si están operados o no fueron operados. No. ¿Listo? Hola. Hola. Sí, señor. Sí, señor. Sí, instructor. Si esto es lo que pedía la guía, y yo no. ¿Qué me interesa? El perfil de los cargos que tenga la organización y ese inventario de personal en la organización. O inventario de cargos más que de personal. ¿Listo? Eso sí me interesa. Y esta tabla, pues, la que ustedes tienen que llenar allá con lo de la planeación, con esta planeación, planificar toda esta carreta. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces, digamos aquí en la diapositiva, creo que es hasta ahí era lo que yo les quería compartir con respecto a la wiki, ¿no? La wiki ya está abierta, cuando quieran empiezan a hacer sus aportes, su participación. Repito, la calificación es individual porque hay que registrar la participación de cada uno de ustedes. ¿Listo? Y hablando de otra cosa, de otro asunto, Instructor, qué pena una pregunta.
Tranquila. Ahí dice el tipo de negocio, misión y valores, pero le agregamos la portada y la contraportada de todas maneras. Y claro, O sí, sea, porque de como un todas trabajo maneras él va a escrito escribir, normal. exactamente, va a salir un documento Ok. construido en la wiki. ¿Ve? Sí, sí, señor. Sino que no tenía presente, sí, también con la portada, obviamente con quienes hacemos el trabajo. Sí, claro, quienes Ok. intervinieron en la construcción de esa wiki. Esa herramienta la utilizas mucho cuando se va, por ejemplo, a hacer un trabajo de tesis de grado entre varias personas. Entonces, así es como se hace. Pues, cada uno busca su aporte, va agregando como un espacio compartido, como cuando le botan un Excel donde usted va participando y va agregando las cosas, más o menos así es lo mismo. Esa es una Profe, wiki. pero qué pena, no sé si no le entendí bien o me despisté o qué, pero entonces digamos, si yo lo hago desde mi perfil y yo estoy con Larisa, entonces Larisa, ¿cómo opina ahí? Sí, siguiendo las indicaciones del video. Ah, ok, ¿Eh? vale. Ahí dice, entonces usted se ingresa. Y es que yo soy el que me doy cuenta cuando leo el historial quién participó y quién no, porque cada uno lo hace desde su perfil, desde su espacio. ¿Ve? Ah, bueno, señor. Bueno, y hablando de otras cosas, pilas porque está acabando el tiempo y todavía hay gente que, que tiene tareas pendientes. Pilas, pilas que el tiempo está pasando rapidísimo. Ya finalizó abril, queda mayo y el pedazo de junio. ¿Ve? Revisa con sus demás instructores. Carmen Yulisa, por ejemplo, está ahí. Carmen Yulisa. No, Carmen Yulisa como que no volvió. Porque tengo que ponerme a hacer un barrido de todo este cuento y empezar a hacer. Ya hice unas deserciones, me tengo que hacer otras. Eso le iba a ¿Ve? decir, instructor. Es que Entonces, a ver, la profesora de inglés, ella me preguntó por uno o dos estudiantes que yo la verdad, o sea, conozco los que siempre estamos. sí, De sí, los sí. demás no tengo ni idea y yo no sé si están, si no están, si asisten, o sea, no tengo presente. Yo le dije a ella, comuníquese con el instructor Arnulfo Sí, porque él claro. es el que realmente sabe quién está y quién no está. Sí, claro. Yo tengo claro quiénes son los que van a terminar, mejor dicho. Yo tengo clarito eso. Bueno, señorita, señoritas, muchas gracias. Después hablamos de las demás. Por ahorita, hagan esfuerzo por terminar, hacerlo del foro y lo de la wiki. Y después terminamos las otras. ¿Listo? No les pegamos a las demás actividades, que esas son como las dos más, además creo que no son tan complicadas. ¿Listo? Profe, disculpe. Gracias, Bueno, instructor. sí, ¿quién Profe, me habla? disculpe, soy yo, Carmen Gómez. ¿Le llamó? Carmen Yulisa. A ver, Correcto. Carmen Yulisa, usted tiene pendiente la infografía de estructurar perfiles. Está bien. Profe, pero disculpe, recuerde que yo le escribí y se lo envié al correo. A ver, en la infografía. Sí, señor, eh, la que estaban pendiente. y el taller. Sí, y el taller me lo ha entregado. Pues yo le envié todas las actividades que me quedaban pendientes con usted al Mm, correo. ya me acordé. Sí, sí, sí. Ya me acordé. Angie Natalia tiene pendiente el mapa mental. Ana Milenera, eso ya como que no volvió.
Sí. Denis tiene pendiente unas actividades de estructurar perfiles. Una no he entregado sino una. Y sí, ya las entregó todas. Doris le falta una. Lili las entregó todas. Yasmín ya están entregadas todas. Jennifer Andrea Instructor, también. Jorge solo estoy Luis. debiendo algo. Pena. ¿Quién me habla? Julie ¿Quién me Paola habla ahorita? García. Julie Paola. Está completa en estructurar perfiles, procesar datos, pues esa pasó hace rato también. En documentar procesos. Ah, está el día, Julie. Ok, instructor, Está al día. gracias. Bueno, entonces, gracias por haber estado, por haber asistido al taller. Yo quiero agradecerles los que asistieron el viernes. ¿El viernes? Creo que sí. Sobre resiliencia fue el taller. Sí, el viernes, sí, fue el viernes. Entonces, así quedamos. Y entonces voy a hacer un barrido a ver qué, para ver si sigamos depurando la información y las actividades que tienen pendientes. Y ojalá hablen con los demás instructores, ¿no? Para que cuando llegue la etapa, el cierre de etapa lectiva, ustedes no tengan inconvenientes. Y pasen a etapa productiva, pues en los términos en que estén acordes con la promoción y con los tiempos del SENA. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Hasta aquí voy a detener la grabación. Y entonces nos vemos